Cordial saludo, mi nombre es María Susana Castellanos Román, estudiante del programa Contaduría Pública, viendo la materia Finanzas Corporativas. Me encuentro en la fase final donde explicaré ampliación de capital y política de dividendos. Entonces, la ampliación de capital es un proceso mediante el cual una empresa incrementa los recursos financieros disponibles en su patrimonio. En otras palabras, es la emisión de nuevas acciones o la emisión de valores convertibles en acciones por parte de la misma empresa con el fin de captar fondos adicionales. Existen tres formas para incrementar ese patrimonio. Todo va a depender de la situación financiera de la empresa, sobre cómo proporciona capital y si reconoce la necesidad de aumentar sus recursos. La primera forma de ampliar ese capital es por emisión de acciones en el mercado. Es también conocida como ampliación de capital con emisión de acciones. Implica que la empresa emite y pone a la venta nuevas acciones en el mercado abierto. Los inversores interesados en adquirir estas acciones pueden hacerlo a través de los canales habituales de compra y venta de valores, como bolsa de valores o sistemas de negociación electrónica. Este tipo de ampliación de capital puede realizarse con o sin derechos de suscripción preferente para los accionistas existentes. En caso de que pues alguno tenga una suscripción preferente, entonces se les tiene en cuenta de manera que pueden tener la oportunidad de adquirir estas nuevas acciones en proporción a su participación. Esto les permite también mantener su porcentaje de propiedad y en caso de no ejercer sus derechos de suscripción pueden venderlos a un tercero. Es importante destacar que la emisión de nuevas acciones en el mercado puede tener un impacto en la estructura accionarial de la empresa, ya que aumenta el número total de acciones en circulación. Esto puede diluir la participación de los accionistas existentes a menos que ejerzan sus derechos de suscripción preferente o adquieran nuevas acciones en el mercado. En este segundo método, que es el de aumentar el valor nominal de las acciones que posee la empresa, quiere decir que la empresa modifica el valor nominal de sus acciones existentes para reflejar un valor mayor. Claro ejemplo, en este caso tenemos que una empresa tiene un valor nominal de $1 cada acción y decide aumentar el valor nominal a 2, haciendo que cada acción se duplique. Es importante tener en cuenta que el aumento del valor nominal de las acciones no implica necesariamente un aumento en el valor de mercado de las acciones o en el capital social total de la empresa. El valor nominal es más bien un indicador contable que puede afectar aspectos como el capital social registrado en los libros contables de la empresa y los derechos asociados a las acciones como los dividendos. En cuanto a los aspectos positivos de este tipo de ampliación de capital, es mejorar la infraestructura financiera, incrementar el atractivo de las acciones y alinear el valor nominal con el valor de mercado, porque puede que algunas estén muy altas o por debajo del valor normal. En cuanto al tercer método de ampliación de capital, es el de distribuyendo acciones ya liberadas a los accionistas. Se refiere a un proceso en el cual una empresa decide aumentar su capital social al entregar a sus accionistas existentes nuevas acciones de forma gratuita, utilizando reservas de capital ya existente o ganancias acumuladas. En este caso, la empresa no emite nuevas acciones ni recauda fondos adicionales de los accionistas o inversores externos. En cambio, distribuye acciones adicionales a los accionistas existentes como una forma de aumentar su participación en la empresa sin requerir un desembolso económico adicional por parte de los accionistas. Es importante destacar que la distribución de acciones gratuitas a los accionistas existentes generalmente requiere la aprobación de los mismos en una junta general y debe cumplir los requisitos legales y regulatorios aplicables según el país donde se lleve a cabo la actividad económica de la empresa. Además, para que esto sea posible, la empresa debe tener suficientes reservas de capital o ganancias acumuladas para respaldar esta distribución de acciones. Para concluir en la ampliación de capital, si una empresa no dispone de liquidez suficiente para hacer frente a estos costes, una ampliación de capital es una alternativa de financiación muy razonable que puede hacer frente de manera eficiente a estas obligaciones. Sin embargo, para reflejar los riesgos a los que están expuestos la empresa y sus acciones, el porcentaje del valor total de la empresa disminuye a medida que disminuyen las participaciones. También es importante tener en cuenta que la ampliación de capital no es una solución inmediata para problemas de liquidez a corto plazo, pues todos tenemos entendido que el proceso de emisión de nuevas acciones y la captación de inversores puede llegar
Puede llevar tiempo y requerir aprobaciones regulatorias y cumplimiento de requisitos legales. Además, la empresa necesita encontrar inversores dispuestos a adquirir las acciones nuevas, lo que puede no ser posible si la empresa está experimentando dificultades financieras, puesto que nadie querrá invertir ahí. En cuanto a la política de dividendos, una política de dividendos es un conjunto de reglas y directrices establecidas por una empresa para determinar cómo se distribuirán los beneficios o utilidades generados a los accionistas en forma de dividendos. Es una estrategia que define la cantidad y frecuencia de los pagos de dividendos, así como los criterios y factores que se considerarán al tomar decisiones sobre los dividendos. Tenemos elementos claves de una política de dividendos. Por ejemplo, el primero es tasa de pago de dividendos, que es la proporción de los beneficios o utilidades que se distribuirán como dividendos. Puede expresarse como un porcentaje de las ganancias totales o como una cantidad fija por acción. Por ejemplo, una empresa puede decidir distribuir el 50% de sus ganancias anuales como dividendos. Frecuencia de los pagos de dividendos. Es la periodicidad con la que se realizarán los pagos de dividendos, puede ser trimestral, semestral, anual u otra frecuencia establecida por la empresa. Estabilidad de los dividendos. Algunas empresas pueden optar por mantener una política de dividendos estable, tratando de mantener un nivel constante de dividendos a lo largo del tiempo. Esto puede brindar previsibilidad a los accionistas y reflejar la estabilidad financiera de la empresa. Política de crecimiento de dividendos. Otras empresas pueden seguir una política de crecimiento de dividendos en la que intenta aumentar los pagos de dividendos a medida que crecen sus ganancias. Esto puede ser atractivo para los inversores que buscan un crecimiento sostenido de los ingresos provenientes de dividendos. Retención de beneficios. La política de dividendos también puede incluir la decisión de retener parte de las ganancias en la empresa en lugar de distribuirlas como dividendos. Estos beneficios retenidos se utilizan para reinvertir en el negocio, financiar proyectos de expansión, reducir deuda o aumentar las reservas de la empresa. Estabilidad. Bueno, estas son las características relevantes de la política de dividendos. Iniciamos que la estabilidad de los pagos de dividendos es una característica clave en una política. Algunas empresas optan por mantener una tasa de pago constante a lo largo del tiempo, lo que proporciona previsibilidad a los accionistas y refleja la estabilidad financiera de la empresa. La estabilidad puede ser especialmente atractiva para los inversores que buscan ingresos regulares y consistentes. Flexibilidad. Aunque la estabilidad es importante, una política de dividendos también debe tener cierta flexibilidad. Las empresas necesitan adaptarse a las fluctuaciones en sus ganancias y a las condiciones del mercado. Por lo tanto, la política de dividendos debe permitir ajustes en los pagos de dividendos según las circunstancias cambiantes de la empresa. Retención de beneficios. La política de dividendos también debe tener en cuenta la necesidad de retener beneficios en la empresa para financiar proyectos de crecimiento, inversiones futuras, reducción de deuda u otras necesidades estratégicas. La cantidad de beneficios retenidos influirá en la cantidad disponible para los pagos de dividendos. Crecimiento. Algunas empresas optan por seguir una política de dividendos de crecimiento en la cual los pagos de dividendos aumentan a medida que las ganancias de la empresa crecen con el tiempo. Esto puede ser atractivo para los inversores que buscan un crecimiento sostenido de los ingresos por dividendos. Rentabilidad. Se debe tener en cuenta, esto implica considerar el rendimiento de los dividendos en relación con el precio de las acciones y otras métricas relevantes. Una política de dividendos rentable puede atraer a inversores interesados en obtener un rendimiento significativo de sus inversiones. Comunicación transparente. Una buena política de dividendos implica una comunicación clara y transparente con los accionistas. La empresa debe comunicar claramente cómo se tomarán las decisiones sobre los pagos de dividendos, qué factores se considerarán y cómo se implementará la política en general. En conclusión, con la política de dividendos puede proporcionar información valiosa sobre la situación financiera de una empresa, su enfoque hacia los accionistas, su capacidad de generar flujo efectivo y su estrategia de crecimiento. Sin embargo, es importante considerar la política de dividendos en conjunto con otros aspectos financieros y estratégicos de la empresa para obtener una imagen completa de su desempeño y perspectivas. Muchas gracias.